Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Salinas y hoy voy a hablarles sobre un tipo de virus muy ubicuo en nuestra sociedad, que es el retrovirus. Bien, para empezar, vamos a dar una breve introducción de lo que es el retrovirus, que se dice que es un virus de ARN de cadena positiva con envoltura. En 1970, Baltimore y Temin demostraron que los retrovirus codificaban una polimerasa de ácido desoxirribonucleico dependiente de ARN. O sea, esto quiere decir transcriptasa inversa. Bien, estos transcriptasa inversas se replicaban mediante un intermediario de ADN. El ADN del genoma vírico se integraba con un cromosoma de la célula hospedador para transformarse en un gen celular. Este descubrimiento fue merecido en 1975 hace un premio Nobel hacia Baltimore y Temin. Bien, el primer retrovirus que fue aislado fue un virus de sarcoma de Rose, del Peyton Rose, pero este demostraba que los sarcomas se daban en pollo, básicamente no se daban en personas como tal. Bien, no fue hasta 1970 y principios de 1980 que se estudiaron un tipo de población llamado los 4H. Estos 4H comprendían lo que eran los homosexuales, heroinómanos, haitianos y hemofílicos. ¿Por qué fue estudiado este tipo de personas? Fue estudiado gracias a que fallecían sin ninguna razón o por enfermedades oportunistas. Es aquí la creación del SIDA. Mucho antes, o sea, casi en su misma rama, en 1981, Robert Gallo eh, diagnosticó sobre una persona en sí, sobre una persona, la leucemia de linfocitos T. Bien, este fue el primer retrovirus diagnosticado en una persona como tal. Y este virus es llamado virus Lintron 1, que fue el que se aisló, fue el primero que se aisló en un ser humano. Bien, para hablar un poco de epidemiología, se dice que, como lo dije al principio del video, es un virus muy ubicuo, por lo tanto tiene una cantidad excesiva de casos en todo el mundo y se da en mayor proporción en el área de África, que fue donde principalmente surgió, que vamos a estar hablando de eso más adelante. Bien, teoría de dónde surgió. Se dice que el HIV surgió de un traspaso por medio de zoonosis, ya sea de mono a humano, ya que hay varias tribus que lo que hacían era alimentarse de los simios y estos portaban algunos tipos de virus característicos y que fueron mutando con el tiempo hasta convertirse en el virus de inmunodeficiencia humana. Se dice que la clasificación de estos virus se dan primero en función a la enfermedad que provoca, al tropismo tisular, abanico de organismos hospedadores, morfología del virión y complejidad genética. En la parte de la imagen que tenemos a la derecha, vemos un tipo de virus de clasificación Oncovirinae, que pronto le estaré hablando sobre ellos, que tienen distinciones morfológicas. Estos van desde tipo A, B, C y D. Y esto se da por clasificación. Por ejemplo, las partículas A son las formas intracitoplasmáticas inmaduras de este tipo de virus, que salen por gemación en la membrana plasmática para dar lugar a partículas maduras de tipo B, C, D, que se ven en esta imagen. Aquí vemos las clasificaciones en sí de la familia Retroviridae. Se divide en Oncovirinae, Lentivirinae,
Spumavirinae y virus endógenos. Bien, Oncovirinae, como dije, se divide en A, B, C y D. El A por sí es una partícula intracitoplasmática que es asociada al cáncer y trastornos neurológicos, como lo dice el cuadro. La B tiene nucleocápside excéntrica dentro de un virión maduro, virus del tumor del mamario del ratón. Por lo general, estos son virus asociados a animales. Sin embargo, en el C tiene la peculiaridad de que el virus linfótropo T humano, que fue el primer retrovirus aislado de un humano, y este en realidad es el que nos centramos, ya que es clínica del ser humano. El D ya son en los simios. En la familia Lentiviridades podemos encontrar el virus que es uno de los más importantes en estudio a nivel mundial, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Se encuentra en este tipo de clasificación Lentiviridades. Se le da este nombre ya que él tiene un tipo de ciclo de latencia muy larga que puede durar. O sea, la enfermedad puede durar a una evolución de muchos años o tal vez de corta. No se tiene un rango exacto. Puede durar mucho tiempo en ocasionar un síndrome o poco tiempo. Espuma virinae no provoca un cuadro clínico en sí, sino una citopatología vacuosa llamada espuma. Por eso le dice espuma virinae. Y virus endógenos poseen secuencias de retrovirus que integran en el genoma humano. Virus de la placenta humana. La estructura del virión. Bien, como vemos, el virión es esférico con envoltura con un diámetro de 80 a 120 nanómetros. En el interior del virión hay un ADN polimerasa dependiente de ARN. El receptor del virus es el determinante inicial del tropismo. La replicación se realiza a través de un intermediario de ADN denominado provirus. Muy importante, el provirus se integra al arar en el cromosoma de la célula hospedadora y se transforma en un gen celular. Los retrovirus simples codifican genes GGC, POL y M, que son los genes principales de esta familia de virus. Los virus complejos también codifican otro tipo de genes que ya son más virales, como lo que son los oncovirus y los lentivirus, que pueden codificar otro tipo de genes como TCT, REF, NEF, BIF, BPU en el caso de VIH, que son virus un poco más virulentos. Aquí vemos un cuadro igual de tipos de genes y su función. Bien, uno de los genes más importantes es el NEF, ya que él disminuye los linfocitos CD4, lo que ayuda al virus así a prolongarse o a propagarse más en sangre y causar una mayor virulencia dependiendo del tiempo. Se dice que en cada extremo del genoma existe una extensa secuencia de repeticiones terminales que estas van a dar lugar a los genes promotores y distintos factores de transmisión celular. Bien, la replicación. La replicación del VIH. La infección empieza con una unión de las puntas de las glucoproteínas, que son los palitos que parecen PO. Ellos son las glucoproteínas víricas. Es un trímero de moléculas GP120, GP41, muy importante. Son los receptores primarios de la proteína del CD4 y acopla la proteína G transmembrana 7. La unión del receptor es el determinante inicial del principal del tropismo tisular y del rango hospedador de un retrovirus. El correceptor empleado en la infección inicial por el VIH es el CCR5, o sea, donde esta glucoproteína se va a adherir es este CCR5, que expresa en las células mieloides periféricas
activa de memoria central intestinal y otros subtipos de linfocitos TCD4. Posteriormente, durante la infección crónica de un individuo, el gen ENB muta de un modo que la GP120 se une a un receptor de quimiosinas distinto llamado CXCR4, que en otras diapositivas le estaré dando a entender. Bien, la unión del receptor de quimiosinas activa las células y pone en contacto la envoltura vírica y la membrana plasmática de la célula y hace posible que la GP41 interaccione y favorezca la función de las membranas. La unión del CCR5 a la función mediada por el GP41 son pasos diana de fármacos antivirales. O sea que los fármacos antivirales pueden atacar este tipo de uniones. El VIH también se puede unir a una molécula de adhesión celular integrina alfa 4 y beta 7 de adhesión intracelular específica de células dendríticas 3, no presente en células dendríticas de otro tipo. Bien, cuando el genoma se libera en el citoplasma, se inicia la fase precoz. La transcriptasa inversa codifica por el gen POL, utiliza el ARN de transferencia del virión como cebador para sintetizar un ADN complementario de cadena negativa. La retrotranscriptasa actúa igualmente como una ribonucleasa H, degrada el genoma ARN, luego sintetiza la cadena positiva de ADN. La retrotranscriptasa constituye el principal objetivo de los fármacos antirretrovirales, o sea que los fármacos, su principal diana son la retrotranscriptasa. Aquí vemos otro esquema de cómo entra la célula a infectar. Bien, se dice que el virus de inmunodeficiencia humana tiene diferentes categorías o genotipos. Posee 4 en realidad, que se denomina M, el primero se denomina M o main, N, O y P. La mayoría de los virus de inmunodeficiencia humana 1 son del tipo M, que a su vez se subdivide en 11 subtipos o clados designados de la A a la K. Para el virus de inmunodeficiencia humana 2, solo va de la A a la F. Bien, patogenia. La principal determinante de la patogenia de la enfermedad provocada por el virus es el tropismo hacia las células CD4, o sea, las células que activan los polimorfos nucleares, los mononucleares, para que nos defiendan de un agente exógeno. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, como el virus se transmite por medio de contactos sexuales, cuando se tiene contacto sexual, estos virus por vía hematógena llegan primeramente a los intestinos que están muy cerca y lo que hacen es infectar el tejido linfoide asociado a la mucosa que está en los intestinos. Ellos dañan los linfocitos CD4, no dejan que se activen y lo que hacen es dejar que la flora habitual del intestino actúe sobre nosotros mismos y lo que causa es uno de los síntomas principales, que es la diarrea. Al igual que aquí, como se ilustra, placa de Peyer, la submucosa, que son lugares donde hay concentración de células leucocitarias, que el virus lo que hace es bajar las cantidades de CD4 y así poder atacar lo que es el intestino. Bien, esto es lo que les explicaba anteriormente, lo que les decía que el gen mutaba el gen M de la GP120 del trópico, pasando ya de CCR5 a CXR4, que puede infectar otro tipo de células, ya no células CD4, sino que pueden otra línea celular como las células T, CD8 y demás. Otra cosa que hacen los virus es que cuando se concentran mucho en los ganglios linfáticos del vaso, lo que hacen los linfocitos es llegar al estado de latencia
pero llega un momento en el que ellos tienen tanta carga viral dentro de ellos que realizan un suicidio del linfocito inducido por grandes cantidades de copias de ADN circulando en su genoma. Esto se le llama piroptosis, que es la inflamación de estos ganglios linfáticos por acción de los linfocitos destruyéndose. Aquí vemos también una ilustración de cómo evoluciona la infección mediante el virus. Va bajando las cantidades del linfocito CD4 y aumentando los viriones en sangre. Igual a patogenia e inmunidad, aquí como lo hemos explicado anteriormente, la desaparición de los linfocitos CD4, TH1 y TH17 es responsable de activar los macrófagos para combatir infecciones intracelulares oportunistas características del SIDA. O sea que ellos bajan las cantidades de CD4 en sangre y periférica, y la persona queda expuesta a varios enfermedades oportunistas, como lo es el virus del herpes 8, que es la sarcoma kaposi, el poliomavirus, citomegalovirus, algunos hongos patógenos oportunistas como lo que es la cándida y demás. Transmisión. Bueno, el VIH, como lo había dicho anteriormente, el VIH principalmente se transmite en secreciones debido al prolongado periodo de infección asintomático favorecido a la diseminación. Esto se da por medio de contacto sexual, primeramente, que es uno de los problemas que se tiene, porque ya que hay muchas personas que a veces no lo saben y ya están contagiados y se van pasando uno con otro por vía hematógena, por medio de transfusión de sangre, inyecciones o jeringas que no están nuevas, y por vía transplacentaria. El bebé, si la madre contiene el virus pasa al bebé y nace ya con una enfermedad. Población en riesgo. Como vemos, las poblaciones en riesgo son las homosexuales, que entre ellos pueden pasarse este tipo de virus, las parejas que no son no son monógamas, sino que son polígamas, y las personas adictas a la heroína o estos tipos de drogas que se pasan las jeringas entre ellos sin saber si la otra persona tiene o no el virus. Enfermedades clínicas. Bien, primero que todo, los primeros síntomas son lo normal. Si se te bajan las defensas, quedas expuesto a cualquier agente exógeno, por lo tanto puedes tener resfriado e incluso, como lo había mencionado antes, diarrea, porque la microflora normal del intestino comienza a atacarnos, ya que no tenemos cómo defendernos. Nos da linfodenopatía y fiebres altas. Por ejemplo, también causa mucho adelgazamiento, pero en este caso no sería un adelgazamiento normal, sino uno patológico. Y bueno, las infecciones oportunistas, que pueden ser generalmente por hongos, virus de ADN, capaces de producir enfermedades recurrentes en parásitos, como por ejemplo el citomegalovirus, parásitos como lo son toxoplasmosis, y tales como estos pueden atacar tanto a una persona, y como está inmunocomprometida, puede estar en un mayor riesgo. Tumores malignos, como lo que son los sarcomas de Kaposi, el cáncer cutáneo, son muy susceptibles, y los linfomas relacionados con el virus de Einstein-Barr. El diagnóstico del análisis de VIH se realiza por estas 4 razones: para identificar las personas que padecen el VIH, proporcionar un tratamiento para identificar los portadores que pueden transmitir la enfermedad, y realizar un seguimiento y rectificar si es SIDA o no, y valorar la eficacia del tratamiento. Puede ser genómica, serológica o inmunológica. Las prevenciones
Por ejemplo, este tipo de fármacos, Celsentri, inhibe lo que son los correceptores CCR5 para que el virus no tenga un tropismo, por lo tanto no poder unirse a las células y bajar lo que son las cantidades de viriones en sangre. La acidotimina eh, inhibe lo que es la retrotranscriptasa, por lo que es uno de los primeros fármacos, principales fármacos en lo que es el VIH, y la neviropina, que inhibe igual la retrotranscriptasa, pero no nucleósido. Conclusión, como podemos ver, el retrovirus es uno de los virus más importantes y estudiados a nivel mundial, ya que eh, es de alto riesgo para las personas porque pues, que esas personas quedan susceptibles a lo que son las enfermedades normales y puede ocasionar una pandemia si no es controlada a su debido tiempo.